Aunque sin conexión aparente, en todo el planeta Tierra están esparcidos distintos monumentos hechos de piedra, con la característica común de haber sido levantados estos monumentos mucho antes del nacimiento de Cristo. Algunos datan, de acuerdo con los exámenes de carbono 14, de 6.000, 4.000, 2.000, 3.000 años, y asombran por el hecho de que quienes los construyeron, si se remite uno al instante histórico en que fueron construidos, pues tiene que aceptar que aquellos que lo construyeron o que los construyeron no tenían la tecnología lo suficientemente avanzada como para levantar estos enormes bloques de piedra con los instrumentos rudimentarios y los conocimientos también primitivos que poseían. Por lo tanto, esa es una de las causas por las cuales habitualmente se habla de civilizaciones superiores, muchísimo más avanzadas, que estaban en plena flor en esas épocas, que se dieron a la tarea de construir estos monumentos también como cartas de piedra para que fueran leídas por la gente del futuro, y prevalidos o sustentados más bien sobre una tecnología avanzadísima que aún hoy es difícil de descifrar, interpretar y de emular, entre otras cosas. Por lo tanto, se cree entonces que si cronológicamente fueron construidos en una determinada época, pero los pueblos que habitaban esas regiones estaban todavía en el periodo neolítico, algunos de ellos en la edad de piedra, era imposible que con los conocimientos, la tecnología, además las herramientas con las que contaban, pudieran construir estos monumentos. Por lo tanto, cada vez adquiere más validez que antes de estas personas que supuestamente habitaban esas regiones, debieron estar asentados allí pueblos altamente tecnologizados y que serían los responsables de tales construcciones, que por circunstancias diversas, guerras, epidemias o simplemente éxodos masivos obligados por sequías o por carencias de alimentos, pues debieron irse a otro lado, y quienes llegaron aparecieron en un estadio muy atrasado de su evolución y por lo tanto con, dijéramoslo, con martillos de piedra e instrumentos como de ese corte, no podrían haber construido monumentos de estas características. Y entonces también es muy dable el que se especule con que, además de que eran tecnologías o eran sociedades con tecnologías muy avanzadas, las responsables de esas construcciones, si no existe una explicación histórica ni una ubicación coyuntural en esa historia de esos pueblos, si no hay vestigios que indiquen que en efecto hubo civilizaciones avanzadas allí, entonces se puede recurrir fácilmente al argumento de los extraterrestres. Lo que pasa es que conocemos muy poco de nuestra historia, porque la historia que está plasmada, aquella de la que tenemos testimonios, es una historia, diríamos, demasiado joven, porque básicamente se tienen registros históricos de monumentos, de libros, de pensamiento y de todos aquellos símbolos que denotarían el avance específico de esas sociedades, el avance tecnológico en el desarrollo de esas sociedades. Entonces tendríamos que aceptar que apenas tenemos 6.000 años de historia, realmente 6.000 años de historia que pueda ser corroborada. Por lo tanto, todo lo que hay de allí para atrás, que no puede ser constatado, corroborado, confirmado, se pierde en la nebulosa de los tiempos y por lo tanto transita por ese peligroso terreno de arena movediza del tiempo, en el que el mito y la realidad se pueden confundir y algunas veces el mito tomar el lugar de la realidad y la realidad volverse mito. Por lo tanto, monumentos como las pirámides, en especial pues la más grande, que es la de Keops, sobre la que se ha escrito tanto, se ha especulado tanto, la edad precisa de un monumento como estos, que está datado más o menos 3.000 años antes de Cristo, si no estoy mal, 3.300 años antes de Cristo. El momento histórico de ese pueblo que estaba sentado allí en ese instante, si uno se atiene a una lógica coherente con la realidad, tendría que afirmar que ese pueblo, con los elementos que poseía, no pudo haber construido esa pirámide. Pero entonces aparece el hecho de que muchos de estos monumentos son mucho más antiguos, y los pueblos que llegaron allí, cuando llegaron allí, inclusive muchos de estos monumentos ya estaban abandonados. Y como no se tiene ese registro, como estábamos diciendo, de más de 6.000 años hacia atrás, entonces todo se puede prestar para el terreno de la especulación. En el caso de Keops, de la pirámide de Keops,
remitiéndonos a Heródoto, que le pregunta a Manetón, recordarán ustedes que de esto hablamos en alguna oportunidad, el sacerdote egipcio le decía que esa pirámide estaba ya erigida allí desde la época en que el sol ya había salido 3 veces por occidente y se había ocultado por oriente. Y le hablamos también pues de la precesión de los equinoccios y el por qué se da el fenómeno de que una vez cada 25.620 años el sol salga por occidente y se oculte por oriente. Si nos remitimos a eso, entonces tendríamos una pirámide de 75.000 años de edad. Naturalmente que todos los reyes de las dinastías más famosas y más glamorosas de Egipto se fueron apropiando de los monumentos, borrando regularmente a sus antecesores, para con ello apropiarse de la gloria de aquellos que habían hecho obras con las cuales querían pasar a la posteridad. Todos se robaban unos a otros la autoría de esos monumentos, y por eso, lógicamente, que se llega a la época del faraón Keops, y se asume, como se encuentra una inscripción de él en ese monumento, se asume que él fue quien lo construyó. Pero así como ocurre con este, podemos hablar de, por ejemplo, Tiahuanaco, es esa ciudad megalítica de piedra, un monumento supremamente extraño, colosal, asombroso, y al mismo tiempo podríamos decir que inclusive es algo que produce temor, sobresalto al observarlo. Resulta que este Tiahuanaco, de acuerdo pues con las fuentes históricas, debió ser construida esa ciudad por los antecesores de los incas, o los primeros incas. Sin embargo, cuando los incas llegan y se afincan allí en este territorio, ya estos monumentos habían sido abandonados, por lo tanto, su construcción era muy anterior, y los pueblos que habían construido este monumento ya habían desaparecido, por lo que decíamos ahora, o por epidemias, por guerras, por sequías, por hambrunas, por muchas otras circunstancias, o por pueblos que llegaron y desalojaron a estos, tal vez no con tanta tecnología, pero sí con más violencia. Entonces ese monumento ya estaba abandonado cuando llegaron allí los incas. Otro tanto podría decirse con Teotihuacán, en México, o podríamos hablar de las pirámides escalonadas que se encuentran en Tikal, en Retaluleu, en general en esa península de Yucatán, que se les atribuye a los mayas, pero que perfectamente pudieron ser construidas por pueblos anteriores, o los predecesores de los mayas, o los ancestros de los mayas, y que las dejaron ahí. Cuando estos otros llegaron, ya esos monumentos estaban, y simplemente estos se apropiaron de ellos y les dieron la mejor utilización que pudieron concebir, en este caso como monumento religioso, o en otros casos como un fuerte, como una fortaleza, en fin, podría dársele muchos usos. Y si seguimos buscando a lo largo de la historia, encontramos los Moai de la isla de Pascua, de los cuales ya hablamos también, que se cree fueron construidos por los Rapa Nui, pero resulta que ya cuando ellos llegaron ya estaban esas extrañas figuras que miran de una manera muy enigmática hacia el firmamento, y que con las reflexiones de la luz, dependiendo de la época del año, tienen una expresión diferente en sus rostros, dependiendo precisamente de cuál es la dirección en que vienen los rayos del sol y de qué forma caen, perpendicular, más perpendicular, menos perpendicular, más pleno, en fin, todas estas cosas. Y entonces, teniendo en cuenta esto, cualquier cosa que se diga sobre la construcción de estos monumentos necesariamente toca el terreno de la especulación, o por lo menos lo roza, y se puede prestar para todas las interpretaciones habidas y por haber. Pero en lo que sí existe un consenso es en que los pueblos responsables de estas construcciones necesariamente tenían un gran bagaje matemático. Por una parte, tenían cimientos muy sólidos de arquitectura, tenían además de ello grandes conocimientos geológicos para saber en dónde asentaban o no determinado monumento, y por último, tenían que tener enormes conocimientos de astronomía. Ese es como una constante. Y por lo tanto, aunque se siga afirmando que fueron construidos por X o Y pueblo, de todas maneras hay que concederle el beneficio de la duda de que estos monumentos o sean más antiguos, o quienes los construyeron desaparecieron misteriosamente de la historia de un momento para otro, o simplemente unos seres muy inteligentes construyeron estos monumentos como una misión que se les había asignado, y luego desaparecieron de la historia. Cuando digo esto último, pues lógicamente que tienen aquí también que tener en cuenta que regularmente los dioses civilizadores de todas las sociedades del planeta tienen como característica común que llegan en un momento determinado de la historia de ese pueblo, en un momento en que necesitan ese dios, o por el caos,
la desorganización social, o porque están siendo diezmados por enfermedades, o porque sus valores morales han decaído de tal manera que es necesario como una reevaluación de todos los símbolos, las costumbres y demás, y por lo tanto ese Dios civilizador aparece en ese momento como para enderezar las cosas, para reorganizar a esos pueblos. Pero cumplido su cometido, habitualmente todos ellos vuelven a desaparecer tan misteriosamente como llegaron a esos pueblos. Y entonces es probable que esos seres, a los que llamamos dioses civilizadores, no fueran otros que, diríamos que los guías o los adelantados de alguna sociedad que venían a dejar un mensaje específico en un determinado sitio del planeta, como si fueran faros para que el posterior desarrollo de estas civilizaciones pudieran leer allí acontecimientos que les permitieran avanzar con mucha mayor facilidad. Pero naturalmente que la cerrazón mental, el fanatismo religioso, en muchas oportunidades, dieron al traste con ese objetivo altruista trazado por esos seres inteligentes civilizadores que llegaron allí con la misión específica de dejar un mensaje altruista para que posteriores generaciones, tomándolas, pudieran construir un mundo mucho más armónico. Sin embargo, tal vez esos pueblos primitivos que no podían entender ese mensaje, lo tergiversaron todo y simplemente se dieron a la tarea de matarse unos a otros sin tener en cuenta lo que allí nos habían dejado como heredad o como mensaje para el futuro, y simplemente pudieron ser utilizados para sacrificios rituales violentos, cruelísimos, o simplemente como parapetos para defenderse. Y en suma, entender el mensaje solamente quedaba reservado para futuras generaciones, y que entre otras cosas no es todavía la nuestra, sino otras que vendrán posteriormente. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Remitiéndonos a estas últimas características, es decir, que tengan un contenido simbólico que sea un mensaje para futuras generaciones, tenemos que hablar, y ya en alguna oportunidad abordamos este tema, pero hemos encontrado otros elementos, y naturalmente también hablamos sobre este tema a petición de algunos oyentes que nos han escrito desde diversas partes y desde hace algún tiempo, entre los cuales don Pedro Bedoya, que nos escribe desde el Atlántico, y quería que habláramos un poquito más sobre este gran monumento. Nos estamos refiriendo a Stonehenge. Stonehenge, un monumento que está ubicado en Inglaterra y que ha sido quizás uno de los más discutidos, de los más analizados y de los que mayores preguntas generan en la medida en que más se estudian y más se conocen. Pues bien, este Stonehenge es un monumento tipo cromlech. Los cromlech son círculos de piedra que levantaban los antiguos y que regularmente proceden de la Edad de Bronce o del Neolítico. Y está ubicado cerca de Amesbury, en Wiltshire, en Gran Bretaña, cerca a la ciudad de Salisbury. Y resulta que este Stonehenge es uno de los monumentos quizás más discutidos porque, bueno, al final de cuentas la pirámide desde el principio se supuso y luego se corroboró que no era otra cosa que un monumento funerario, que las pirámides de Guatemala eran centros ceremoniales, centros religiosos y centros de sacrificio. Bueno, podríamos mencionar muchos otros. Los Moai de la isla de Pascua, que al parecer tienen asignada la función de ser guardianes de la isla, y obviamente que ahí aparecen pues los estudiosos de los ovnis, y dicen que por la posición de los Moai y cómo tienen ubicadas sus cabezas y en qué sentido tienen orientadas sus miradas, pues se supone que cada uno está vigilando una porción de la esfera celeste que concatena esa mirada regularmente con una determinada estrella. Y entonces dicen los estudiosos que simplemente ellos son unos vigilantes que están permanentemente pendientes de mundos habitados ubicados alrededor de esas estrellas hacia las cuales están orientadas las miradas, aun cuando muchos de estos Moai cambien el sentido de su mirada, aunque esto de la mirada es más un producto de una perspectiva de luz que permite al que lo está observando imaginar en qué dirección está mirando, pero no es porque haya una mirada específica, sino que son los rayos del sol los que le dan la orientación a la mirada. Entonces dicen, bueno, están atentos o en conexión con una determinada estrella con la que alguna vez hubo contacto desde aquí de la isla de Pascua, o que desde esa estrella vinieron aquí a la isla de Pascua. Bueno, entonces
Todos estos monumentos cumplen un cometido específico. Sin embargo, cuando uno observa Stonehenge, dice, bueno, pero ¿qué finalidad tiene un monumento de estas características que está constituido por enormes piedras, algunas de 25 y otras de 50 toneladas, puestas de canto, es decir, paradas, piedras paradas, debidamente labradas, y labradas de tal manera que dan la sensación, algunas de ser en forma de rectángulo, siempre con bordes muy fuertes, algunos más suaves, pero nunca tendiendo hacia el círculo, sino más bien hacia el cuadrado. Y bueno, dispuestas en forma circular, en principio, pues cuando el monumento todavía, cuando no había sido abandonado, cuando lo construyeron y lo inauguraron, estaba compuesto por piedras paradas, ubicadas de manera equidistante, y sobre ellas otras piedras a manera de dintel, formando lo que se llaman dólmenes. Los que están clavados son menires, y cuando una piedra encima las atraviesan, las ponen encima y queda como si fuera una entrada o una puerta, entonces son dólmenes. Pues bien, ¿esto para qué sirve? ¿Cuál podría ser la finalidad? Bueno, un centro religioso, un monumento, un santuario religioso. Sí, ¿qué más? ¿Tiene una piedra de sacrificio? Sí, tiene una piedra de sacrificio en el centro. Pero no hay ningún espacio que indique que es un templo específicamente, sino que para empezar, todo está al descampado, sometido a la furia de los vientos, de las bajísimas temperaturas, lo cual a todas luces debería ser inconveniente para la realización de cualquier culto. Entonces, ¿para qué podrían servir estas piedras? Pues hubo que estudiar demasiado para entender de qué se trataba. Resulta que Stonehenge es una circunferencia de 115 metros de diámetro, que está delimitada en su parte externa por un foso, y el foso está flanqueado por unas especies de taludes, uno interior y otro exterior, como para que haya una separación más evidente de lo que queda por fuera de lo que hay por dentro, casi como indicando de aquí para afuera es territorio libre, de aquí para adentro es territorio sagrado. Además, solamente es atravesado este foso por una entrada, no tiene más entradas, sino que tiene una sola entrada, y una vez que uno accede o flanquea esos dos taludes, el interior y el exterior, encuentra que de manera concéntrica están repartidos en forma de círculos 56 agujeros, que fueron estudiados por el doctor Aubrey, y este estudioso, Aubrey, empezó a tratar de encontrarles una finalidad o un objetivo a estos círculos, pero de ello vamos a hablar un poco más adelante. 56 agujeros. Y luego de los 56 agujeros, y de una manera perpendicular a la entrada, hay un rectángulo que está delimitado en sus 4 ángulos por piedras, de las que quedan en pie solamente 2, las otras están en su posición pero tumbadas. Y dentro de esto hay un círculo de 31 metros de diámetro, y allí hay 30 piedras de 25 toneladas cada una, unidas unas a otras por dinteles, y formando, como decíamos ahora, en consecuencia, dólmenes, unos dólmenes. Y allí adentro hay otras 59 piedras. Pero además de eso, aparece una forma de herradura que está orientada hacia la entrada. Está compuesta por 10 bloques, cada uno de los cuales pesa unas 50 toneladas. Y están unidos de 2 en 2 también por dinteles horizontales, formando también dólmenes. Pero quedan todavía como dólmenes muy pocos, solamente 5. Y luego hay otra herradura de 19 piedras. Y luego hay 3 monolitos que son pues en forma de menhir. El menhir es la piedra clavada de canto, es decir, la piedra parada, sin que haya nada encima de ella. Y luego está lo que se llama el altar del sacrificio. Y por último, cuasi invisible sobre el terreno, hay unos agujeros, entre los mismos agujeros de Aubrey, que así se llaman. Hay 30 piedras de 25 toneladas, dispuestas en 2 círculos, el uno con 30 huecos y el otro con 29. Es decir, es un galimatías cuando uno empieza a contar cómo están dispuestas las piedras. Usted ve la perspectiva desde la distancia y ve una enorme cantidad de piedras formando un círculo. Algunas con una piedra dintel, es decir, una piedra puesta entre 2 o sobre 2. Y las otras piedras no se ven tanto, pero están allí distribuidas de esa manera. Entonces, bueno, ¿por qué tanta precisión? ¿Por qué se reitera tanto el 56? ¿Por qué se reitera el número 30 y por qué se reitera el número 29? Bueno, aquí esto tiene que tener más de fondo que de ancho y de largo. Pues hombre, resulta que este doctor Aubrey empezó a estudiar qué era lo que podría ocurrir
con estas piedras y con estos agujeros, y cuál era la simbología que tenía, que estaba implícita dentro de todos estos números. Pues él simplemente planteó el problema de por qué estaban, pero prácticamente se podría decir que no pudo encontrarle una respuesta. Pero luego vino un doctor Gerald Hawkins, profesor de astronomía de la Universidad de Boston, él es de origen inglés, y retomó lo dicho por Aubrey con sus 56 agujeros, luego con el círculo de 59 piedras, y se puso a observar y logró de una manera ya detallada, y obviamente que después de varios años de observación, llegó a la conclusión de que más allá de que fuera un centro religioso, que evidentemente lo era, ese centro religioso estaba más asociado con la astronomía que con rituales de la religión druídica, porque se supone que este monumento fue construido por los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas. Entonces, si la finalidad real, más allá de lo religioso, que estaba pues adherido a lo astronómico, pero más como algo colateral que como un objetivo primordial, pues entonces dijeron, bueno, pero ¿cuál es el sentido entonces de todo esto? Pues la religión en parte, ellos adoraban el sol, adoraban la luna, naturalmente, pero para poder tener ese culto al sol y a la luna tenían que comprender cómo funcionaban el sol y la luna. Y precisamente eso es lo que les enseñó Stonehenge. Porque resulta que y eso lo explicó el doctor Hawkins, que si una persona se ubica en el centro donde está la piedra del sacrificio o el altar del sacrificio, en la mañana del solsticio de verano, recordemos que hay equinoccios y solsticios. El solsticio de verano es el 21 de junio y es el día más largo y la noche más corta en el hemisferio norte. Al contrario de lo que sucede el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, y es la noche más larga y el día más corto. Pues el doctor Hawkins, parado en el centro, y después de observar durante varios años, logró determinar que el eje de la base apuntaba directamente a una piedra determinada, que era la que le señalaba el momento justo de la aparición. El disco del Sol prácticamente toma una de las puntas de la piedra, y la punta de la piedra queda en toda la mitad del disco solar en el momento en que éste está despuntando, de cuando está amaneciendo. Entonces podían determinar con exactitud la duración del día y la duración de las estaciones. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Este es el sello Caracol para el 2007. Pero asimismo podían determinar el momento justo de la puesta del sol en ese solsticio de verano. Lo mismo ocurría con el solsticio de invierno, lo que llaman el orto, pues el instante justo en que se determina astronómicamente que aparece el sol. Y la puesta del sol en el momento justo en que declina absolutamente, que se pone el sol. Teniendo esos conocimientos, ellos podían determinar también con precisión la duración de las estaciones. Pero entonces decían, bueno, construir todo esto solamente para determinar solsticios, equinoccios y demás, no tendría sentido. Y mucho más porque al parecer no había realmente, después de estudiarlo mucho por parte de Hawkins y de Aubrey y de Samuel Pepys, que lo había estudiado mucho antes, ese es muy anterior, ellos habían constatado que realmente para estos druidas no tenía mucha importancia el mapa celeste, las estrellas, constelaciones y demás, sino que todo se centraba más en la actividad del Sol y de la Luna. Para poder determinar con precisión esas estaciones, lógicamente que ellos tomaban como referente los solsticios, los equinoccios, pero siempre para corroborar que cronológicamente correspondieran, tenían que tener una medida específica, y esa medida específica, por decir algo, una unidad de tiempo, necesariamente tenían que ser las fases de la Luna. Pues bien, estudiando, a ver cuál es el misterio con estos 56 agujeros, y cómo se repetían, en otro eran 30 agujeros y en otro 29 agujeros, se repetía 56, 30, 29. ¿Y a qué podía corresponder todo esto? Pues a la hora de la verdad resulta que la Luna era más importante que el Sol mismo en la medición de todos estos ciclos o períodos cósmicos. Pues entonces Hawkins se dio la tarea de investigar y se acordó que un astrónomo griego llamado Metón había estudiado los ciclos de la Luna, pero no solamente los años lunares, sino conjuntos de años lunares, y entonces se inventó lo que se llama el año metónico.
De acuerdo con las observaciones de este astrónomo, cada 19 años la luna llena caía en las mismas fechas del calendario solar y que los eclipses obedecían también a ese mismo ciclo. Casi podría decir que luna llena caía exactamente, la luna llena, en el solsticio de verano, de invierno o en los equinoccios, pero casaba perfectamente cada 19 años. Y por lo tanto eso se constituía en un ciclo, y a ese ciclo se le denominó el año metónico. Pero resulta que ahí había un problema porque sucede lo mismo que con la Tierra, que le da la vuelta al Sol en 365 días y un cuarto. Para redondear, son realmente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos. Es exactamente. Entonces, pues uno tendría que hablar de 365 días y 6 horas, para dividirlo pues en los 24. Por lo tanto, siempre había un margen de error, porque no se podía completar esa fracción. Y entonces había que hacer lo que hizo posteriormente Julio César al agregarle un día más cada 4 años al calendario, que es lo que llamamos el bisiesto, para completar esas 4 porciones que quedan sobrando una vez que termina cada año. Pues lo mismo ocurría aquí. Según los cálculos, realmente son 18 años, 18,61, y por lo tanto entonces había que adecuarlo de tal manera que fuera un número completo y no fraccionario. En este caso redondeaban la cifra en 18 o en 19, es decir, en 18 años o 19 años. Entonces, para corregir ese error, cada tanto le agregaban un día, entonces lo sumaban de esta manera. Los ciclos iban 19 años más 19 años y al tercero eran 18 solamente. Pero si ustedes suman 19 más 18, obtiene el número 56. Pues resulta que de acuerdo con esto, Hawkins empezó a hacer cálculos, ya pues teníamos el computador, eso es relativamente reciente, y al hacer los cálculos, entonces, recuerden ustedes que para los mayas y los aztecas existían años cósmicos de 50, eran 52 años un año cósmico, pero realmente ellos tenían también un margen de error, y en eso parece que no se ponían muy de acuerdo todas estas sociedades. Y entonces había que hacer el seguimiento del 56. Pues Hawkins describió otras cosas como, entendiendo que los supuestos constructores todavía estaban en la edad de hierro, pues resulta que el número 56 es el número alquímico del hierro, la masa del isótopo estable del hierro. Entonces digo, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo es este cuento? ¿Para qué puede servir esto? Pues servía, ni más ni menos, para determinar con precisión cuándo se presentaban los eclipses, que tienen ciclos de 19 y 18 años. Y como el mes lunar, a su vez, es de 29,53, había que redondearlo, y entonces por eso aparece la suma, o aparecen en unos 30 días y en otros 29. Exactamente lo mismo que ocurre pues con el año bisiesto y lo que ocurría con este año metónico, que simplemente sumaban la fracción para hacerlo, redondearlo en 19 o bajarlo a 18. Pues resulta que lo mismo sucede con el ciclo lunar para poder encajar todo esto y que diera precisamente. Entonces unos ciclos lunares se aceptan de 29 días y otros de 30 días. Pero si ustedes suman 30 y 29, ¿cuánto les da? Pues da 59. Y resulta que allí hay 59 piedras también, que se sincronizan dependiendo de las épocas con los 56 agujeros de los que estábamos hablando de Hawkins. De pronto esto se vuelve como muy enredado, pero habría que explicarlo de esta manera para entender que es tan complejo este observatorio astronómico que inclusive para los especialistas sigue siendo un dolor de cabeza, pero les queda muy claro, y es lo que estoy tratando como de hacer mucho más simple, es que con toda esta complejidad se llegaba al punto de que ellos tenían un conocimiento tan supremamente puntual y preciso de los periodos de lunaciones, es decir, de los años lunares, los meses lunares y los años cósmicos con sus solsticios, equinoccios y demás. ¿Y esto para qué servía? Para ellos ubicarse astronómicamente ya frente a las constelaciones y determinar además, con el paso del tiempo, en qué instante del año cósmico se podían encontrar, además de precisar con mucha minuciosidad los ciclos de las cosechas. Inclusive, sometido a prueba este sistema, y que ya ahora, por ejemplo, muchos científicos ni siquiera se fijan en
pues obviamente que por comodidad pues uno se remite al computador y le calcula perfectamente cuándo es el próximo eclipse. Pero muchos, haciendo el experimento, se han dedicado a hacer el seguimiento de ese año metódico de los 19 y 18 años, de los ciclos lunares de 30 o de 29 días, y cómo sincronizan unos con otros, además del solsticio, pues de la aparición del sol en ese punto específico del monumento. Y han encontrado que con precisión pueden determinar, con precisión tal que no deja ni siquiera lugar a segundos como margen de error para determinar un eclipse, sea de sol o sea de luna. Pues lo cierto del caso es que, desde el punto de vista práctico, tal vez no podría decirnos a nosotros mucho sobre la real utilidad de un monumento como estos, pero para ellos era una cuestión prioritaria, era casi que una cuestión de supervivencia, para poder determinar los ciclos de las cosechas, pero también los fenómenos atmosféricos, y con ello explicar muchos otros comportamientos de la naturaleza que naturalmente estos conocimientos le eran útiles, pero específicamente a los druidas, a los sacerdotes que tenían el conocimiento y lo manejaban. Y justo con este poder que les confería el hecho de poseer el conocimiento, podían dominar a un pueblo que, como los celtas, eran más guerreros que otra cosa. Imagínense ustedes decirle a alguien con precisión que dentro de tantos días va a haber un eclipse a tal hora, porque ellos han hablado con los dioses y los dioses les comunicaron que ese día se iban a manifestar de X o Y manera. Imagínense lo que eso implicaría, o lo que eso pesaría en el ánimo, en los miedos y en las supersticiones de ese pueblo relativamente, no digamos que relativamente, sino que un pueblo ignaro, es decir, un pueblo que no tenía ningún conocimiento y que simplemente se dedicaba a guerrear. Por eso para esos druidas era muy importante poder tener este conocimiento para dominar a aquellos que eran feroces con la espada, pero que eran absolutamente indefensos ante el conocimiento, que no tenían la culpa definitivamente. Y entonces, si ellos lograban determinar con precisión todos estos fenómenos, tenían asegurado no solamente su poder sobre su propio pueblo, sino que podían manejar a los demás pueblos. Porque a partir de este conocimiento, y esta es una característica bien relevante, es el hecho de que todos estos monumentos de los que he estado hablando, hablo de la isla de Pascua, hablo de Tiahuanaco, hablo de otros que en este momento se me escapan, son monumentos que regularmente están cercanos a las costas. Y esto uno podría pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? El conocimiento del movimiento de las mareas a partir de las lunaciones también eran una señal para poder contar con mayor o menor cantidad de alimento, en este caso procedente del mar, o también tenía que ver con las inundaciones y las crecidas de los cuerpos de agua dulce para fertilizar las tierras, arrastrando tanto lino. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Entonces, y ese sigue siendo uno de los puntos decisivos del debate que se da alrededor de Stonehenge. Los científicos se siguen preguntando, bueno, construir esto a un tan altísimo costo que... Entonces, y ese sigue siendo uno de los puntos decisivos del debate que se da alrededor de Stonehenge. Los científicos se siguen preguntando, bueno, construir esto a un tan altísimo costo que es lo que uno tiene que suponer. Construirlo solamente para determinar los movimientos del Sol y de la Luna. Sí, de acuerdo con nuestra tecnología y el momento que nosotros estamos viviendo, podría parecer un enorme desperdicio. Pero para ellos también era una cuestión de supervivencia como comunidad. Por lo tanto, pues eso seguramente que seguirá siendo discutido, pero además de ello, el estudio alrededor de Stonehenge y de otras características, porque de acuerdo con lo que dicen algunos, hay muchísimo más que eso, todavía están en pañales para descifrar realmente el contenido de ese observatorio astronómico, los alcances y las funciones. Hasta el momento lo más evidente ha sido lo del Sol y de la Luna, pero según el mismo Hawking y otros estudiosos, esto tiene mucho más, es mucho más profundo, y es precisamente lo que decía al principio, cuando me remitía a que algunos conceptuaban que monumentos de estas características habían sido construidos específicamente en determinados sitios del planeta como mensajes para las generaciones futuras, por decirlo de alguna manera y en sentido figurado, como unas botellas con un mensaje adentro lanzadas al océano cósmico para que alguien en el futuro pueda leerlas, pero cuando tenga el conocimiento
y conozca la metodología para descifrarlos. Y obviamente pues que muchos asumen, esto solamente lo podrán hacer algunos iniciados, eso no es para todos, es probable. Lo cierto es que se sabe que este monumento de Stonehenge tiene todavía, es decir, lo que se ha descubierto, lo pueden poner en una escala de 1 a 10, han descubierto 3. En un porcentaje, diríamos que apenas se están arañando el 20 o 30% del potencial de ese enorme laboratorio cósmico que es Stonehenge. Y todos los días nos van a sorprender más con otros descubrimientos, que tendrán que ver con astronomía, con movimientos de los cuerpos celestes, que podría inclusive prestarse para que se pudiera predecir el futuro de la Tierra frente a los fenómenos cósmicos, como inclusive podrían ser el paso de los cometas en las cercanías del planeta Tierra, o la caída de meteoritos, la transformación de la Tierra a partir del mismo efecto invernadero, el calentamiento global, todas estas cosas. Perfectamente afirman algunos que eso está consignado allí en Stonehenge y que el conocimiento, la lectura, el descifrar ese mensaje y lograr comprenderlo en su totalidad podría salvar a la humanidad. Naturalmente que esto también se presta para todo tipo de especulaciones. Pero la otra inquietud que se plantea ahí es mucho más física y real, es cómo pudieron haber construido este monumento. Decíamos al principio que si nos remitimos a una sana lógica, los monumentos construidos en un determinado base o en un determinado año en la historia regularmente no se corresponden con el conocimiento de los pueblos que habitaban esas regiones en ese momento histórico. Entonces ahí es donde se plantea la pregunta, ¿cómo pudieron hacerlo? Si no tenían ningún conocimiento, si todavía trabajaban con hachas de piedra, ¿cómo pudieron levantar bloques de 25 y de 50 toneladas? Y es que miren, hablábamos de varios círculos que cuentan con un número diferente de piedras, o 56, o 29, o 30, y que están dispuestas de una manera tan estratégica que casan con los famosos agujeros de Aubrey, y que al su mismo tiempo, diríamos que se hilan o se enlazan, como dijéramoslo, en una línea recta. Si usted mete un hilo, diríamos, a través de todos esos agujeros, los va ensartando, quedan en una línea recta en un determinado día del año, y así por el estilo. Entonces, se preguntan, bueno, las piedras azules pesan por término unas 5 toneladas cada una y provienen de una mina que está situada a 400 kilómetros. Y se llaman piedras azules porque tienen esa tonalidad o están veteados de azul o veteadas de azul. Y al buscar en dónde pudieron encontrar esas piedras, el único sitio fue en esa cantera a 400 kilómetros de distancia. Pero resulta que este monumento fue construido, algunos afirman que hace 4.000 años antes de Cristo, y otros juegan con ese 4.000, inclusive hasta 3.000 años antes de Cristo. Algunos otros afirman que 2.000 años antes de Cristo. Lo cierto del caso es que está entre 2.000 y 4.000 años, acercándose más a 4.000 que a los 2.000, la época de construcción de este monumento. Y para traer entonces esas piedras azules, debieron también surcar el mar y atravesar una buena porción de tierra y cruzar algunos ríos. ¿Cómo pudieron traer esas piedras de 400 kilómetros de distancia? Hay otros bloques que pesan de 25 a 50 toneladas. Y aunque provienen de canteras que son relativamente cercanas a Stonehenge, de todas maneras plantean un enorme problema para ser transportadas. ¿Cómo pudieron transportadas? ¿Cómo podrían haber sido llevadas de un sitio a otro? Pero además las piedras aparecen trabajadas por la mano del hombre y con una precisión tal que para poder lograr las medidas y las especificaciones de cada piedra, que ahorita decíamos podían ser de bordes muy ásperos o redondeados, pero siempre de dimensiones exactas cada piedra, y todas en forma de cuadrado, y algunas de ellas aparecen trabajadas de tal manera que ofrecen una cierta curvatura, como si fueran la curvatura de los espejos, para poder corregir lo que los especialistas llaman en una ilusión óptica, para que en efecto los rayos den de manera adecuada en el punto justo y en el momento exacto. Si esas piedras no tuvieran esa pequeña curvatura, entonces generarían un fenómeno de refracción de la luz que se tiraría absolutamente en todo el trabajo. Es decir, de nada serviría que inclusive se tuviera la sensación de que aparecía en el solsticio de verano el sol en una determinada arista de una piedra, pero si no existiera esa curvatura, la percepción óptica se deformaría y por lo tanto perdería todo sentido, significado y precisión. Pero además de eso,
las piedras que están erigidas como menires, es decir, las piedras que están paradas, enterradas de canto, ¿cómo pudieron erigirlas si prácticamente se podría decir que esos son cuasi obeliscos, por decirlo de alguna manera? Pero aún más, usted no puede montar una piedra sobre otra si no pone la primera como base. Y algunas de estas piedras, también de 25 toneladas, forman un dintel con las otras dos y se convierten entonces en dólmenes, ya que quedan 3 piedras, 2 sustentando una tercera, y que las 3 dan la sensación de que son una puerta. ¿Cómo hicieron para montar la piedra que pesa 25 toneladas sobre las otras 2? Pero aparte de eso, ¿qué instrumentos utilizaron para poder medir la distancia entre agujero y agujero, entre piedra y piedra, y uniformar de tal manera la altura de todo el monumento, que nada estuviera por encima, aún a sabiendas de que el terreno, aunque es plano, un terreno por plano que sea, si no ha sido trabajado con una niveladora, que lo hace ya con una precisión absoluta, en una época como aquella tenía que tener altibajos? ¿Cómo hicieron para corregir esos altibajos? Pues todas estas preguntas le quedan a uno rondando en la cabeza, y debe llegar a la justa conclusión de que, en efecto, quienes construyeron eso no pudieron haber sido los celtas, un pueblo guerrero, analfabeto, cazador, pescador, que practicaba la agricultura, pero cuya misión primaria era guerrear y nada más. Y los druidas, aunque tuvieran tanto conocimiento y tal vez desde el punto de vista teórico podrían tener la solución a todo, ellos no tenían la forma de hacerlo. A lo mejor ellos lo que hicieron fue heredar parte de ese conocimiento, pero no en materia de la construcción del monumento mismo, sino de la utilización de ese monumento. Pero esa es una constante en todas las demás sociedades, y uno de los debates eternos alrededor de la pirámide es ¿cómo carajos pudieron poner con tal precisión un bloque de piedra sobre otro, que cazara de tal manera que ni siquiera una cuchilla pudiera penetrar en los intersticios entre bloque y bloque? ¿Cómo montaron esas piedras una sobre otra, sobre un sitio arenoso, que con un determinado peso necesariamente se hunde el terreno, y sin embargo la subieron? Como en la misma proporción, ¿cómo hicieron para llevar hasta Machu Picchu esas piedras con las cuales construyeron esas plazas aterrazadas? ¿O cómo hicieron para construir a Tiahuanaco? Y así, o cómo erigieron las terrazas de Baalbek, o cómo levantaron los Moai de la isla de Pascua. De esto hemos hablado en varios programas, pero es que por más que hablemos de esto, y por más que intentemos encontrarle una explicación que sea relativamente lógica, no existe esa respuesta. Por lo tanto, y por eso cada vez gana más adeptos la teoría de que o fueron sociedades demasiado inteligentes que existieron en todas estas latitudes y que abruptamente desaparecieron, o seres venidos del espacio exterior que les enseñaron todos los rudimentos de astronomía para que entendieran por qué era importante la construcción, cómo debían utilizarla después de que ellos la construyeron. Pero queda otra pregunta que es todavía más difícil de responder. ¿Cómo pudieron comunicarse sociedades distantes en el tiempo cronológico y también en distancia? Porque al examinar todos estos monumentos en las diferentes regiones del planeta, se encuentran muchas similitudes entre ellas, ya sea en su construcción, en su terminación, en la técnica utilizada o en el objetivo para los cuales fueron construidos estos monumentos. Pirámides en Egipto, sí, pirámides en Egipto, pero pirámides también en América Central, en Sudamérica, no tanto, pero sí en América del Norte, porque México ya es América del Norte. ¿Por qué carajos construyeron pirámides que ofrecen ciertas similitudes a estas pirámides cuando entre esos dos pueblos, si nos remitimos a ese instante histórico, no tenía por qué existir ninguna comunicación entre ambas sociedades? Lo mismo sucede con otros monumentos que tienen unas enormes similitudes entre sí, pero que están distanciados o por varios océanos o por miles de kilómetros de distancia, y también por la época o los tiempos de erección, unos más antiguos que otros. ¿Cuál es el hilo conductor de todas estas construcciones? ¿O qué patrón seguían para que fueran comunes en todas las latitudes del planeta, a unas sabiendas, históricamente, de que entre ellos no podía existir ninguna comunicación, porque no habían los medios de transporte, los barcos suficientemente poderosos para llevarlos de un sitio a otro? O
si no los barcos suficientemente poderosos, medios de comunicación como los que poseemos hoy, teléfono, televisión, algo que nos pudiera permitir interactuar, intercambiar opiniones sobre por qué los construyeron ustedes así, por qué nosotros los construimos así. Entonces, según eso aparece una teoría que vuelve a la fuente de una de las discusiones más grandes de la historia, y es, en principio podría ser la Atlántida. A punto de esa catástrofe que hundió ese continente, si lo aceptamos de esa manera. Los científicos que ya conocían lo que iba a ocurrir pudieron probablemente organizarse como en expediciones y arrancar en distintas direcciones para llegar a diferentes sociedades a tratar de que ese conocimiento que ellos poseían no se perdiera y se perpetuara, para ayudar a agilizar también el proceso evolutivo de sociedades evidentemente primitivas, rudimentarias, todavía sumergidas en la edad de piedra, algunas en el estadio de nomadismo, de recolección de frutas. Es muy probable, es de la única manera que se dé coincidencialmente que en tantas partes existan monumentos similares sin que, ateniéndonos a nuestra lógica y lo que conocemos históricamente, hubiera existido entre ellas, entre esas sociedades, comunicaciones. ¿O serán los extraterrestres los que vinieron ahí e hicieron posible todo esto? Son inquietudes que quedan y que difícilmente pueden ser resueltas si no hay un estudio más profundo y que tiene que tomarse todavía muchísimo tiempo, por lo menos para encontrar una luz que nos permita la identificación de puntos comunes que nos lleve a pensar que en efecto fueron extraterrestres o una sociedad anterior a la nuestra que por X o Y circunstancia, condenada a su desaparición, simplemente trató de salvar lo que quedaba del planeta. Pero bueno, seguiremos hablando de esto en otra ocasión porque se nos ha agotado el tiempo. A ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por su atención. Un caro agradecimiento a don Octavio Gallo en el sonomontaje y a ustedes por sus comentarios. Pueden seguir escribiéndonos, enviándonos sus inquietudes, sus peticiones, sus críticas y sus aportes. Por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate.